Mi nombre es Mayam Alawati y soy una mujer omaní. Quiero compartirles una historia real, una que narra cómo Jesús, de manera milagrosa, salvó a mi hijo de una muerte inminente en el estrecho de Hormuz, en Irán. Mi hijo me llamó, su voz serena pero con un eco de despedida, anunciando que su muerte era inminente en el estrecho de Hormuz. En ese momento, en lo más profundo de mi desesperación, desafié a Jesús. Y Él, de una forma milagrosa e innegable, lo salvó. La llamada llegó la madrugada del 24 de marzo de 2026. Me llamó para decir adiós. Yusef era un teniente coronel de alto rango en la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, posicionado directamente bajo el mando del ya asesinado comandante naval Alireza Tangiri, comandante de la Armada del IRGC en el estrecho de Hormuz. Había recibido información de inteligencia que confirmaba la inminencia de un ataque, uno del que sabía que no sobreviviría. Me dijo que me amaba. Me dijo que su padre habría estado orgulloso de él. Y luego, la línea se cortó. Me quedé sola en mi casa en Mascate, sabiendo que la próxima vez que escuchara de mi hijo, probablemente sería en un informe de bajas. Recé a Alá durante todo el día hasta que mi garganta quedó áspera, y la noche llegó, pero el cielo permaneció en un silencio absoluto. Luego, mi vecina tocó a mi puerta. Era una mujer cristiana, una de las pocas en todo Omán. Me dijo que había tenido un sueño con mi hijo, y que, en ese sueño, me había oído clamar a Jesús para que lo salvara. Lo que dijo a continuación cambió todo lo que había creído durante 50 años. Y 2 días después, el 26 de marzo, un ataque aéreo estadounidense mató a Ali Tangiri, el comandante de la Armada del IRGC, y a todos los oficiales presentes con él en el momento del ataque. A todos, excepto a mi hijo. Los militares no tenían explicación. Los investigadores no tenían explicación. Los médicos no tenían explicación. Pero yo sí la tenía. Y les voy a contar exactamente cuáles. Nací y crecí en Mascate, en el distrito de Al-Kur, en un hogar donde la llamada a la oración era el primer sonido de cada mañana y el último de cada noche. Crecí entendiendo que Alá era el principio y el fin de todo, la fuente de cada aliento, el dueño de cada momento. No era solo mi religión, era mi identidad, mi cultura, mi sangre y el aire que respiraba. Desde el primer día de mi vida hasta el día en que todo lo que creía saber fue desafiado de una manera que nunca vi venir. Perdí a mi esposo Rashid cuando Yusef tenía apenas 9 años. Rashid era un buen hombre, tranquilo y trabajador, que conducía camiones para una empresa de logística que operaba entre Mascate y Salalah. Murió en un accidente de carretera en la autopista de Mascate una mañana de martes en 2003, dejándome con un hijo de 9 años, una modesta casa en el distrito de Al-Kur, y una pena tan pesada que no sabía cómo iba a soportarla y seguir respirando al mismo tiempo. No dejó una fortuna dramática. No había una red de seguridad más allá de lo que mi familia podía ofrecer y el apoyo para viudas del gobierno. Solo quedaba Yusef, mi hijo, mi razón, la única persona en la tierra que necesitaba que yo me mantuviera en pie, incluso cuando cada parte de mí anhelaba colapsar. Así que me mantuve en pie, cociné, limpié, trabajé y recé, criando a mi hijo con todo lo que tenía, porque él era todo lo que tenía. Yusef no era un niño común. Y lo digo no solo porque soy su madre. Sus maestros lo decían. Sus vecinos lo decían. Incluso el imán de nuestra mezquita local, un hombre poco dado a los cumplidos, me dijo una vez que Yusef tenía una mente que Alá había afilado con un propósito. Era el tipo de niño que hacía preguntas que hacían que los adultos hicieran una pausa. El tipo de estudiante que terminaba sus tareas antes de que la clase llegara a la mitad y pasaba el resto del tiempo leyendo libros que había traído de casa. Era curioso por todo, con una sed de conocimiento tal que las escuelas de nuestro barrio apenas podían seguirle el ritmo. Matemáticas, ciencia, historia, idiomas,
Se desenvolvía en todo con una facilidad que hacía que otros padres lo miraran, y luego miraran a sus propios hijos con una mezcla de admiración y envidia. Era mi orgullo, mi consuelo, y la prueba de que Alá no me había abandonado cuando se llevó a Rashid. A medida que Yusef crecía, sus ambiciones crecieron con él, en una dirección que no había anticipado. Se interesó profundamente por Irán, su historia, su estructura militar, su identidad política en la región. Omán e Irán comparten el estrecho de Hormuz, y siempre ha existido una relación compleja entre los dos países, diplomática, pero con la distancia cautelosa que mantienen vecinos con políticas muy diferentes. Yusef estudió farsi por su cuenta, usando libros que pedía y recursos en línea que encontraba. Y cuando tenía 17 años, podía mantener una conversación en farsi que sorprendía incluso a los estudiantes iraníes con los que practicaba en línea. Cuando cumplió 18, me dijo que quería ir a Irán a estudiar. Había investigado universidades en Teherán e identificado un programa de ingeniería naval que, según él, era el mejor de la región para lo que quería hacer con su vida. Estuve varios días procesando esa información antes de responderle, dándole vueltas en mi mente, como se le da la vuelta a una piedra para ver qué hay debajo. Dejar que Yusef se fuera de Omán fue la decisión más difícil que tomé como madre. Y quiero que entiendan el peso total de esa declaración de una mujer que ya había sobrevivido a enterrar a su esposo. Yusef no era solo mi hijo, era mi compañero, mi protector, de la manera en que los hijos se convierten en protectores de madres viudas en nuestra cultura. Mi recordatorio diario de que la vida aún tenía belleza y propósito. Enviarlo a Irán significaba enviar a la única persona que me quedaba en mi mundo, que realmente me pertenecía, a un país que nunca había visitado, una cultura que solo entendía parcialmente, y un futuro que no podía ver por completo. Recé durante 7 noches consecutivas, pidiendo a Alá que guiara mi decisión. Y la 8ª mañana, llamé a Yusef a la sala de estar y le dije que podía ir. La expresión en su rostro en ese momento es algo que llevaré conmigo hasta el día de mi muerte. Yusef partió hacia Teherán en el verano de 2011 con una maleta grande, una pequeña bolsa de mano y un Corán que yo había envuelto en tela verde y colocado en sus manos en el aeropuerto, con instrucciones de nunca separarse de él. Me quedé en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Mascate y lo observé alejarse hasta que ya no pude ver la parte trasera de su cabeza entre la multitud. Luego me senté en una de las sillas de plástico de la terminal y permanecí allí por un largo tiempo antes de poder obligarme a levantarme y regresar a una casa vacía. Ese fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una etapa definida por llamadas telefónicas, transferencias de dinero, y la particular soledad de una madre cuyo mundo entero se ha reubicado en otro país. Llené mis días con trabajo, oración y las rutinas que mantienen unida a una persona cuando aquello que da sentido a su vida ya no está físicamente presente. Yusef se matriculó en la Universidad Tecnológica Amir Kabir en Teherán, conocida en toda la región simplemente como AUT. Era una de las universidades técnicas más respetadas de Irán, y su departamento de tecnología marina, establecido en 1986, era considerado un líder en el campo en todo el Medio Oriente. El departamento ofrecía programas en arquitectura naval, hidrodinámica y estructuras en alta mar, y operaba en 2 campus, uno en Teherán y otro en Bandar Abbas, la ciudad portuaria, en la costa norte del estrecho de Hormuz. Yusef había investigado este programa a fondo antes de salir de Omán y sabía exactamente a qué se enfrentaba. Comenzó su licenciatura en arquitectura naval y desde su primer semestre sus profesores reconocieron lo que sus maestros en Mascate siempre habían sabido. Este no era un estudiante ordinario. Era alguien cuya mente avanzaba varios pasos por delante del plan de estudios,
y que hacía preguntas que ampliaban los límites de lo que se enseñaba en el aula. Me llamaba todos los domingos sin falta. Las llamadas duraban entre 30 minutos y 1 hora, y me contaba todo sobre sus profesores, sobre sus compañeros de diferentes partes de Irán, sobre la comida en el comedor de la universidad, de la que se quejaba interminablemente. Me hablaba de los fríos inviernos de Teherán, que sorprendían a un muchacho que había crecido en el calor de Mascate, del farsi que estaba perfeccionando tan rápidamente, que sus compañeros iraníes lo bromeaban diciendo que su acento omaní desaparecía más rápido de lo esperado. Yo vivía para esas llamadas dominicales. Preparaba mi té temprano y me sentaba en mi sillón junto a la ventana, esperando que sonara mi teléfono y que su voz llenara mi pequeña sala, de estar con la energía que solo Yusef podía traer a un espacio. Esas llamadas eran el hilo que me mantenía conectada a la vida que más me importaba. Mientras yo me movía a través de las rutinas de mi propia existencia diaria en Al-Qur, completó su licenciatura con resultados que lo colocaron en la cima de su promoción y fue aceptado inmediatamente en el programa de maestría en hidrodinámica en la misma universidad. Fue durante su programa de maestría cuando algo cambió en Yusef. Algo que pude sentir incluso a través de una llamada telefónica. Empezó a hablar de Irán de una manera diferente. No solo como un lugar donde estudiaba, sino como un lugar del que se estaba volviendo parte. Habló del IRGC con una reverencia que nunca antes había escuchado en su voz, describiéndolo no como una organización militar, sino como una hermandad, una estructura construida sobre disciplina y propósito, y la defensa de una nación y una ideología a las que se sentía profundamente conectado. Escuché atentamente durante esas conversaciones, como las madres escuchan cuando intentan comprender algo hacia lo que su hijo se dirige antes de que el propio hijo lo haya articulado por completo. Después de completar su maestría, Yusef me dijo que había decidido unirse al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Me llamó un domingo, como de costumbre, pero el tono era diferente desde el inicio de la conversación. Me dijo que había sido contactado por reclutadores del IRGC que habían estado monitoreando a los mejores graduados del Departamento de Tecnología Marina de AUT durante varios años. Dijo que le habían ofrecido un puesto que le permitiría combinar su experiencia académica en arquitectura naval e hidrodinámica con el servicio militar activo en la Armada del IRGC. Me dijo que esto era lo que quería. Me dijo que era allí donde sentía que su conocimiento tendría un significado y un impacto reales. Mantuve el teléfono en silencio por un momento que me pareció mucho más largo de lo que fue, antes de preguntarle si había orado sobre esta decisión. Dijo que sí. Dijo que se sentía en paz, y como lo había criado para confiar en la guía, que proviene de la oración sincera, me tragué mi miedo, y le dije que apoyaría cualquier camino que Alá hubiera puesto ante él. El ascenso de Yusef en la armada del IRGC fue constante y deliberado. El tipo de progresión que no proviene de la política o las conexiones, sino de una competencia genuina que no puede ser ignorada. Su formación en arquitectura naval e hidrodinámica lo hizo excepcionalmente valioso en una organización que operaba algunas de las vías fluviales de importancia estratégica más importantes del mundo. El estrecho de Hormuz, ese tramo de agua estrecho y enormemente trascendental entre Omán e Irán, por donde pasa casi un tercio del suministro mundial de petróleo, era el principal teatro de operaciones de la armada del IRGC. Y Yusef comprendía esas aguas, tanto con el instinto de alguien que había crecido cerca de ellas, como con el dominio técnico de alguien que había pasado años estudiando su comportamiento a nivel molecular. A los pocos años de unirse, había ascendido al rango de teniente coronel de alto rango, una posición que lo colocaba en el círculo operativo interno de la armada del IRGC y lo ponía en contacto directo con el propio comandante de la armada, Alireza Tangiri. El dinero que enviaba a casa cambió mi vida de maneras que no había anticipado. Había vivido modestamente durante tanto tiempo que la modestia se había vuelto invisible para mí, simplemente la textura natural de mi existencia. Pero el salario militar de Yusef
combinado con los subsidios adicionales que venían con su rango y especialización, significaba ahora que, de repente, mi modesta casa en Alcur tenía un nuevo techo y nuevos muebles, y un automóvil confiable estacionado afuera. Pagaba mi atención médica cuando la necesitaba sin que yo tuviera que pedirlo. Llamaba a sus tías y se aseguraba de que supieran que no las había olvidado. Era el hijo por el que toda madre reza, presente, generoso y anclado a sus raíces, a pesar de la distancia, los años y el uniforme que ahora vestía. Pero incluso mientras agradecía a Alá por su provisión y su cuidado, no podía silenciar el miedo silencioso que vivía permanentemente en un rincón de mi corazón. El estrecho de Hormuz no era un lugar pacífico, y las noticias que llegaban de la región se volvían más oscuras con cada mes que pasaba. El miedo que había llevado silenciosamente en el rincón de mi corazón durante años se convirtió en algo mucho más ruidoso en las primeras semanas de 2026. Las noticias que llegaban de la región habían sido tensas durante mucho tiempo. El tipo de tensión que se acumula lentamente, como la presión dentro de un recipiente sellado, invisible desde el exterior, pero creciendo con cada día que pasa. Había habido incidentes con drones, enfrentamientos navales y advertencias diplomáticas intercambiadas entre Irán y Estados Unidos, que llenaban los canales de noticias con el lenguaje de la escalada. Yo seguía todo desde mi sala de estar en Alcur, con la ansiedad particular de una madre, cuyo hijo no observaba estos eventos desde una distancia segura, sino que estaba posicionado directamente dentro de ellos. Cada titular sobre el estrecho de Hormuz no era solo una noticia para mí, era una postal del lugar donde mi hijo pasaba sus días y noches, con un uniforme que lo convertía en un objetivo. Luego, llegó el 28 de febrero de 2026, y el mundo que había estado observando con ansiedad se resquebrajó. La noticia se dio a conocer en las primeras horas de la mañana, y cuando me desperté y encendí mi televisor, los canales de noticias árabes ya emitían una cobertura continua de lo que se describía como una operación militar conjunta coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La escala de la misma no tenía precedentes en la región en décadas. No era un ataque con drones o un asesinato selectivo de un solo funcionario. Era una ofensiva militar completa que golpeó múltiples ubicaciones en todo Irán simultáneamente. Instalaciones militares, centros de mando, infraestructura de comunicaciones y las residencias de la alta dirección iraní. Y en las primeras horas de esa mañana, la noticia que me dejó sin aliento por completo llegó. Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, había sido asesinado. Junto con él, varios de los líderes militares y políticos más importantes de Irán habían sido eliminados en la primera oleada de ataques. Me senté frente a mi televisor durante horas esa mañana, incapaz de moverme. Mi teléfono sonaba continuamente. Vecinos llamando, familiares llamando, mujeres de la mezquita llamando, todos procesando el impacto de lo que se desarrollaba en tiempo real en cada pantalla. Respondí a algunas llamadas y dejé otras sin contestar, porque mi mente no estaba en mi sala de estar en Alcur. Mi mente estaba en el estrecho de Hormuz, buscando a mi hijo en el caos que estallaba en cada instalación militar iraní de la región. Llamé al número de Yusef repetidamente durante toda la mañana, y no obtuve nada. Ni tono, ni buzón de voz. Solo silencio. Me dije a mí misma que las redes estaban saturadas. Me dije a mí misma que los sistemas de comunicación militar estarían bloqueados durante un ataque activo. Me dije a mí misma que había 100 razones lógicas por las que su teléfono no conectaba, y ninguna de ellas significaba lo que la parte más oscura de mi mente sugería. La respuesta de Irán a los ataques llegó en cuestión de horas. El ejército iraní anunció el cierre inmediato del estrecho de Hormuz a todo el tráfico marítimo internacional. Esto no era una amenaza ni una posición negociadora. Era un bloqueo inmediato y total de una de las vías fluviales más críticas del planeta. La armada del IRGC, la organización de Yusef,
era la principal encargada de hacer cumplir ese bloqueo. Posicionada a lo largo del estrecho con lanchas cañoneras y sistemas de misiles, y todo el peso de la capacidad naval de Irán desplegado para asegurar que nada se moviera a través de esas aguas sin el permiso de Irán. Las implicaciones económicas enviaron ondas de choque a los mercados globales en cuestión de horas. Los precios del petróleo comenzaron a subir a un ritmo que los analistas financieros se apresuraban a describir, pero yo no pensaba en los precios del petróleo. Yo pensaba en mi hijo, parado entre las armas de los militares más poderosos del mundo y las órdenes de un gobierno que acababa de perder a su líder supremo y no tenía nada que perder. La respuesta militar estadounidense al cierre de Hormuz fue rápida y abrumadora. Fuerzas navales estadounidenses, ya posicionadas en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, comenzaron a llevar a cabo lo que las declaraciones oficiales describieron como operaciones de libertad de navegación, que era el lenguaje que usaban los comandantes militares cuando querían decir que se abrirían paso por la fuerza sin importar quién se interpusiera. Los ataques aéreos tuvieron como objetivo las instalaciones de la armada del IRGC a lo largo de la costa iraní. Aviones basados en portaaviones estadounidenses atacaron sistemas de radar y baterías de misiles que la armada del IRGC había posicionado para hacer cumplir el bloqueo. Las lanchas patrulleras del IRGC que intentaron interceptar a los buques estadounidenses fueron atacadas y destruidas. Altos funcionarios de la armada del IRGC comenzaron a aparecer en las listas de bajas que se filtraban a través de canales no oficiales, incluso mientras el gobierno iraní intentaba controlar la información que salía del país. Cada nombre en esas listas que leía en los días posteriores a los ataques iniciales hacía temblar mis manos, porque cada nombre me decía que los hombres alrededor de mi hijo estaban muriendo. Finalmente escuché la voz de Youssef el 3 de marzo, 5 días después de que comenzaran los ataques. La llamada duró menos de 4 minutos y la conexión era deficiente, cortándose intermitentemente con una estática que hacía que cada palabra se sintiera frágil. Me dijo que estaba vivo y operativo, y que no debía creer todo lo que escuchaba en las noticias. Me dijo que siguiera rezando, y que confiara en Alá. Me dijo que me amaba. Y luego la línea se cortó, y me quedé sosteniendo mi teléfono contra mi pecho en la oscuridad de mi sala de estar, recitando cada oración de protección que conocía sobre el nombre de mi hijo. Los días siguientes fueron una agonía de silencio, de noticias incompletas, y la tortura particular de una madre que sabe que su hijo está en medio de algo terrible, pero no puede alcanzarlo, ni verlo, ni hacer nada más que orar y esperar. Fue la llamada del 24 de marzo la que puso fin a la espera, y la reemplazó con algo peor. Mi teléfono sonó a las 10 de la mañana, y el nombre de Youssef apareció en la pantalla. Lo contesté antes de que terminara el primer timbrazo. Su voz era tranquila de una manera que inmediatamente me dijo que algo andaba profundamente mal, porque era la calma de un hombre que ya había hecho las paces con algo, no la calma de un hombre que estaba a salvo. Me dijo que no tenía mucho tiempo para hablar. Me dijo que inteligencia confiable había llegado a su unidad confirmando que Alireza Tangiri, el comandante de la armada del IRGC, estaba siendo activamente objetivo de fuerzas estadounidenses e israelíes y que un ataque era considerado inminente. Me dijo que, como teniente coronel de alto rango que trabajaba directamente dentro del círculo operativo del comandante, su propia presencia en las ubicaciones objetivo no era algo que pudiera evitar o de lo que pudiera retirarse. Su compromiso con su puesto y con los hombres a los que servía no era negociable. Me dijo que necesitaba que entendiera que quizás no volvería a llamar después de esto. No hablé durante lo que pareció un tiempo muy largo. Lo escuché decir mi nombre una vez, suavemente, como lo decía cuando era un niño pequeño tratando de llamar mi atención. Encontré mi voz y le dije que lo amaba. Le dije que era lo mejor que Alá me había dado. Le dije que su padre habría estado orgulloso del hombre en que se había convertido. Dijo Amin en voz baja, y escuché algo en su voz
romperse ligeramente antes de que la estabilizara de nuevo. Dijo que tenía que irse, dijo Salam. Y luego la llamada terminó, y dejé mi teléfono sobre la mesa frente a mí, y lloré como no había llorado desde el día en que me dijeron que Rashid se había ido. Lloré durante la mañana y la tarde, derramando cada oración que conocía a Alá, suplicando misericordia, suplicando intervención, suplicando por la vida de mi hijo, con cada palabra de súplica árabe que había memorizado durante 40 años de oración fiel. La tarde llegó, y el cielo fuera de mi ventana se oscureció, y el silencio del cielo era absoluto. Todavía estaba sentada en la misma silla donde había recibido la llamada de Yusef cuando escuché el golpe en mi puerta esa noche. No fue un golpe fuerte. Fue el tipo de golpe que es considerado consciente de que la persona al otro lado podría estar sufriendo. 3 toques suaves que decían, estoy aquí, pero no quiero invadir. Casi no lo abro. No tenía energía para visitas, ¿saben? Ninguna capacidad para el tipo de conversación que los vecinos traen a tu puerta cuando han oído malas noticias y quieren sentarse contigo y decir las cosas que la gente dice cuando no saben qué más hacer, pero algo me hizo levantarme de esa silla y moverme hacia la puerta. Algún instinto que no pude explicar en ese momento, que me dijo que este golpe en particular era diferente. Abrí la puerta y encontré a Hana al-Balushi de pie en mi umbral con su abrigo puesto y sus ojos con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Parecía alguien que había corrido para llegar a algún lugar y todavía estaba recuperando el aliento, aunque estaba de pie. Hana al-Balushi había vivido a 3 casas de la mía en nuestra calle en Al-Kur durante 11 años. Era una de las muy pocas cristianas de nuestro barrio. Un hecho que era conocido discretamente entre los residentes de nuestra calle, como se conocen ciertas cosas en las comunidades omaníes. Reconocidas en privado, pero nunca discutidas abiertamente. Omán era más tolerante que muchos de sus vecinos en cuanto a la presencia de residentes no musulmanes. Pero la tolerancia tenía sus límites, y esos límites eran entendidos por todos en ambos lados. Hana y yo siempre habíamos mantenido una relación de vecindad cálida y respetuosa. Intercambiábamos comida durante las celebraciones. Nos cuidábamos mutuamente durante las enfermedades. Nos deteníamos a hablar en la puerta cuando nuestros caminos se cruzaban por la mañana. Era una mujer amable y reservada, que guardaba su fe para sí misma y nunca la imponía en espacios donde no había sido invitada. Precisamente por eso me sorprendió la expresión de su rostro esa noche. Parecía una mujer a la que le habían dicho que no tenía más remedio que imponerse. La dejé entrar sin hacer preguntas, porque su expresión no dejaba lugar a la duda. Se sentó frente a mí y no comenzó con charlas triviales o cumplidos. Me miró directamente y me dijo que necesitaba contarme algo que había estado pensando desde que se despertó esa mañana, y que había pasado todo el día discutiendo consigo misma si venir a mi puerta, porque sabía cómo podría sonar, y no quería causarme ninguna ofensa o dolor, además de lo que ya estaba llevando. Le dije que dijera lo que había venido a decir. Tomó aliento y me dijo que había tenido un sueño. Dijo que en el sueño vio a Yusef. Lo vio en un lugar que no podía identificar, rodeado de destrucción, y vio fuego cayendo del cielo. Dijo que en el sueño me vio a mí, sentada exactamente donde había estado sentada todo el día, y me oyó clamar a alguien para que salvara a mi hijo. Dijo que el nombre que escuchó salir de mis labios en el sueño no era Alá. Dijo que el nombre que escuchó era Jesús. La habitación quedó en silencio después de que ella dijo eso. La miré por un largo momento y luego le conté sobre la llamada. Le conté todo. La voz de Yusef, sus palabras, la inteligencia sobre el comandante siendo objetivo, su compromiso con su puesto, su despedida. Le conté sobre las horas de llanto y oración que habían llenado mi día. Y mientras hablaba, algo dentro de mí, que había estado apretado desde las 10:30 de la mañana, comenzó a aflojarse. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque finalmente había otro ser humano en la habitación conmigo que estaba completamente presente y escuchando por completo.
Cuando terminé de hablar, volví a llorar. Y Hannah se había movido de su silla para sentarse a mi lado, y me había tomado ambas manos sin pedir permiso, como hace la gente cuando las palabras no son suficientes y la presencia es lo único que tienen para ofrecer. Fue entonces cuando Hannah comenzó a hablar de Jesús de una manera que nunca me había hablado antes en 11 años de amistad vecinal. No me estaba predicando. No estaba parada en un púlpito pronunciando un sermón. Era una mujer sentada junto a otra mujer en un momento de crisis, compartiendo lo único que tenía y que creía que era lo suficientemente grande para lo que estábamos enfrentando. Comenzó con el Antiguo Testamento, con un hombre llamado Daniel, que fue arrojado a un foso de leones por un rey que quería su muerte, y que salió a la mañana siguiente sin una sola herida, porque Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones. Me habló de 3 hombres llamados Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron arrojados a un horno tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron, y que caminaron dentro de ese fuego ilesos, mientras los testigos informaban haber visto una cuarta figura caminando con ellos, cuya apariencia era como un hijo de Dios. Contó estas historias no como información religiosa, sino como evidencia. El testimonio de un Dios que tenía un historial documentado de intervenir en situaciones imposibles y sacar a la gente viva. Luego pasó al Nuevo Testamento y me habló de Pedro, el pescador que se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús, que fue encarcelado por un rey llamado Herodes, y encadenado entre 2 soldados con guardias apostados en cada puerta. Dijo que mientras Pedro dormía encadenado, una comunidad de creyentes estaba despierta toda la noche orando por él. Dijo, un ángel de Dios apareció en esa celda. La llenó de luz, despertó a Pedro, le quitó las cadenas, lo guió más allá de cada guardia, y a través de una puerta de hierro que se abrió sola, y lo llevó a la calle antes de desaparecer. Me habló de Pablo y Silas, golpeados y encarcelados en Filipos, Grecia, con los pies encadenados en el calabozo más profundo de la prisión, quienes comenzaron a adorar a Dios a medianoche, con tal fervor, que toda la prisión se sacudió con un terremoto que rompió cada cadena y abrió cada puerta simultáneamente. Sin embargo, me dijo que el Dios que hizo todas esas cosas no era un Dios del pasado antiguo. Dijo que estaba vivo hoy y que su nombre era Jesús, y que era el mismo ayer, hoy y por siempre. Toda mi vida me habían enseñado a creer que Jesús era un profeta, una figura respetada en la teología islámica. Pero un hombre, al fin y al cabo, no divino, no el Hijo de Dios, no alguien a quien se le oraba o se le invocaba para milagros. Cada instinto construido en mí durante 40 años de fe islámica se levantó contra lo que Hannah estaba diciendo. Pero debajo de esos instintos había algo más, algo crudo y más desesperado que la teología. Yo era una madre que había dicho adiós a su único hijo esa mañana y que había pasado todo el día derramando sus oraciones en un cielo que se sentía sellado. Y Hannah estaba sentada a mi lado, hablándome de un Dios que abría puertas de prisiones y hacía que los hombres caminaran a través del fuego y rompía cadenas con terremotos. Y en ese momento, la discusión en mi cabeza entre lo que siempre había creído y lo que desesperadamente necesitaba, ni siquiera estuvo cerca. Miré a Hannah y le dije que estaba dispuesta a intentarlo. Ella apretó mis manos y dijo que eso era todo lo que Jesús necesitaba. Hannah dirigió la oración que siguió con la misma franqueza y confianza personal, que más tarde llegaría a entender que era simplemente lo que la fe real parecía desde dentro. Llamó a Jesús por su nombre y le presentó la situación sin ninguna actuación religiosa o lenguaje ensayado. Le habló de Yusef, su rango, su ubicación, la inteligencia sobre el comandante siendo objetivo, la llamada de despedida y la madre sentada a su lado que no tenía nada más que este momento y esta oración. Luego se volvió hacia mí y me dijo que hablara. Dijo que Jesús quería escuchar mi voz, mis palabras,
no las suyas. Abrí la boca, y lo que salió no fue elegante ni teológicamente correcto. Fue el grito de una madre desesperada que se había quedado sin ninguna otra opción. Le dije a Jesús que no entendía completamente quién era, pero que le pedía que me mostrara. Le dije que, si él era quien Hannah decía que era, entonces ya sabía dónde estaba mi hijo, y lo que se le venía encima. Y luego dije las palabras que incluso a mí me sorprendieron al salir de mi boca. Le dije a Jesús que si salvaba a mi hijo de lo que se le venía encima, le daría mi vida por completo y nunca miraría atrás. Hannah dijo amén a mi lado, y luego me dijo que Jesús había escuchado cada palabra y que íbamos a ayunar juntas durante 3 días y a aferrarnos a sus promesas hasta que llegara la respuesta. La primera mañana del ayuno llegó con el tipo de quietud que se siente deliberada, como si el mundo mismo hubiera acordado contener la respiración a tu lado. No había dormido bien, había permanecido en mi cama toda la noche, alternando entre un sueño ligero y largos periodos de vigilia donde mi mente reproducía la voz de Yusef, de la llamada de despedida, y mis propias palabras a Jesús, de la sesión de oración con Hannah. Y la brecha entre esas dos cosas se sentía a la vez enorme y extrañamente unida por algo que no podía nombrar. Me levanté antes del amanecer, hice la ablución por pura costumbre, y luego me detuve a mitad de los movimientos para comenzar mi oración del Fajr, en dirección a la Meca. Me quedé de pie en mi dormitorio, en la luz gris del amanecer, y sentí todo el peso del umbral en el que me encontraba. No era la misma mujer que había realizado esos mismos movimientos la mañana anterior. Algo había cambiado en la habitación con Hannah, y yo aún no entendía completamente qué era, pero sabía que no podía fingir que no había sucedido. Hannah venía a mi puerta cada mañana de esos 3 días, antes de que el sol estuviera completamente arriba. Traía su Biblia, y traía el tipo de energía tranquila y constante que más tarde llegaría a reconocer como la cualidad particular de una persona que ha aprendido a vivir cerca de Dios a través de años de práctica privada. Se sentaba conmigo y leía pasajes en voz alta en árabe, lenta y claramente, eligiendo versículos que hablaban directamente de la situación en la que nos encontrábamos. Leyó de los Salmos, donde decía que Dios era un refugio y una fuerza, una ayuda muy presente en tiempos de angustia. Leyó del libro de Isaías, donde decía que aquellos que esperaban en el Señor renovarían sus fuerzas. Leyó del Evangelio de Juan, donde Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Leyó cada pasaje 2 veces, dándome tiempo para escucharlo no solo con mis oídos, sino con la parte de mí que estaba hambrienta de algo sólido a lo que aferrarse. La duda llegó en oleadas durante esos 3 días, tan honesto como puedo decirles. Hubo horas en que la fe que se había sentido tan real durante la oración con Hannah se sentía distante y delgada, como un fuego que había parecido fuerte en la noche, pero que se veía más pequeño a plena luz de la mañana. Yo era una mujer musulmana que había pasado 40 años construyendo su entendimiento de Dios sobre una base que no incluía la divinidad de Jesús. Y 3 días no eran tiempo suficiente para silenciar por completo 40 años de formación teológica. Me encontraba sentada en mi silla junto a la ventana, observando la calle de afuera y pensando en Yusef, en el estrecho de Hormuz, en los portaaviones estadounidenses posicionados en el Golfo Pérsico, en la inteligencia que había recibido sobre el comandante. Y la duda surgía y me preguntaba, ¿qué creía exactamente que estaba haciendo? ¿Que iba a lograr un ayuno de 3 días y una oración a un Dios desconocido contra la maquinaria de una ofensiva militar moderna? Pero Hannah siempre estaba allí antes de que la duda pudiera completar su argumento. Tenía un instinto para los momentos en que mi fe flaqueaba que no podía explicar, excepto para decir que parecía saberlo antes de que yo se lo dijera. Llegaba en el momento preciso con un versículo o una historia, o simplemente su presencia, sentada frente a mí, sin decir nada, pero comunicando a través de su quietud que ella
había estado en ese lugar antes y sabía el camino para salir. La segunda noche del ayuno, me habló de una mujer en el Nuevo Testamento que había estado sangrando durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos que no podían ayudarla. Dijo, esta mujer se abrió paso entre una multitud para tocar el borde del manto de Jesús y fue sanada instantáneamente, completamente, después de 12 años de sufrimiento. Hannah dijo que Jesús se detuvo en medio de la multitud y preguntó quién lo había tocado, porque sintió que el poder salía de su cuerpo. Dijo que la mujer se adelantó temblorosa. Y Jesús la llamó hija y le dijo que su fe la había sanado. Hannah me miró después de contar esa historia y dijo, Miriam, tu fe te hizo arrodillarte hace 3 noches. Y Jesús la sintió. El 26 de marzo llegó en una mañana de miércoles, y supe desde el momento en que me desperté que algo significativo iba a suceder ese día. No puedo explicar ese conocimiento de ninguna manera racional. No fue un sueño, ni una visión, ni una voz. Fue simplemente un peso en la atmósfera de esa mañana que era diferente de los 2 días que la habían precedido. Una pesadez que se sentía menos como un temor y más como la presión que se acumula en el aire antes de que estalle una tormenta y finalmente llegue la lluvia. Hannah llegó temprano y nos sentamos juntas. Ella oró sobre mí, con sus manos en mis hombros, y le pidió a Jesús que preparara mi corazón para lo que el día fuera a traer. Me aferré a esas palabras durante la mañana mientras me movía silenciosamente por mi casa, incapaz de comer debido al ayuno, incapaz de quedarme quieta debido a la tensión, incapaz de hacer nada excepto esperar en la particular quietud suspendida de alguien que sabe que en algún lugar, más allá de lo que pueden ver, algo ya está en movimiento. La noticia se propagó por mi televisor al mediodía. Había mantenido el canal de noticias árabe a bajo volumen en segundo plano, como lo había hecho todos los días desde el 28 de febrero. No porque quisiera verlo, sino porque no podía soportar el silencio total de no saber. La voz del presentador cambió a ese tono que usan los presentadores cuando algo significativo acaba de llegar a su escritorio. Una ligera aceleración, una tensión en la compostura profesional que te dice, antes que las palabras, que lo que viene no es rutinario. Subí el volumen y me puse de pie en medio de mi sala de estar. Y escuché cómo el informe confirmaba que fuerzas de Estados Unidos e Israel habían llevado a cabo un ataque aéreo de precisión en un lugar cerca del estrecho de Hormuz, donde se había reunido la alta dirección de la Armada del IRGC. El informe confirmó que Alireza Tangiri, comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, había sido asesinado en el ataque. Confirmó que los funcionarios presentes con él en el momento del ataque también habían sido asesinados. Todas las personas en esa ubicación, decía el informe, estaban registradas como bajas. No se reportaron sobrevivientes. Escuché esas últimas 4 palabras y mis piernas dejaron de funcionar. Alcancé la pared a mi lado, la encontré y apoyé mi mano contra ella para mantenerme en pie. No se reportaron sobrevivientes. Youssef era teniente coronel de alto rango, trabajando directamente dentro del círculo operativo del comandante. Si el comandante y todos los presentes con él habían sido asesinados en el ataque, entonces por todos los cálculos militares y lógicos disponibles para mí en ese momento, mi hijo estaba entre los muertos. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo de mi sala de estar, con la espalda apoyada, y me cubrí el rostro con las manos. Y allí me quedé. No lloré en voz alta. El dolor era demasiado grande para el ruido. Se sentaba en mi pecho como una piedra demasiado pesada para mover. Y respiraba a su alrededor, con respiraciones superficiales y cuidadosas. Y me quedé en ese suelo durante mucho, mucho tiempo. Hannah llamó a mi teléfono 2 veces, y no pude contestar. La tercera vez que llamó, descolgué y no dije nada. Ella dijo que venía, y la línea quedó en silencio, y 10 minutos después estaba en mi puerta.
Se sentó en el suelo a mi lado sin decir nada durante un largo rato. Luego, dijo suavemente que teníamos que seguir en pie, que la historia no había terminado hasta que Jesús dijera que había terminado, que el informe decía, no hay sobrevivientes, pero que los informes se habían equivocado antes, y que Dios tenía un historial documentado de ser la última palabra en situaciones donde cualquier otra palabra ya había declarado la derrota. La escuché. Me aferré a lo que dijo como una persona se aferra a una cuerda en el agua. No tenía la fuerza para discutir y no tenía la fuerza para estar de acuerdo. Simplemente me aferré. El 26 pasó, y el 27 llegó, y se fue en un silencio de Yusef que no confirmaba ni negaba nada, y me dejó suspendida en un dolor sin fondo. Recé durante ambos días en el único lenguaje que ahora sabía usar. No súplicas formales en árabe, sino el grito crudo e inestructurado de una mujer hablando directamente con Jesús y diciéndole que todavía lo aferraba a su promesa. La llamada llegó la mañana del 28 de marzo. Mi teléfono se iluminó sobre la mesa junto a mi silla, y el nombre de Yusef apareció en la pantalla. Lo miré fijamente durante un segundo entero antes de que mis manos se movieran. Su voz, cuando respondí, era débil y lenta, como suenan las voces cuando un cuerpo se está recuperando de algo grave, delgada en los bordes pero inconfundiblemente la suya, y sin duda viva. Me dijo que estaba en un hospital militar. Me dijo que estaba herido, pero estable. Me dijo que los médicos y los investigadores militares que habían entrado y salido de su habitación desde que lo llevaron no podían explicar lo que veían en su expediente. Dijo que había estado en el lugar. Dijo que recordaba el ataque y luego no recordaba nada hasta que lo estaban transportando. Dijo que no había ninguna explicación militar de por qué estaba vivo cuando todos a su alrededor no lo estaban. Dijo que el panel que iba a investigar su supervivencia ya había sido anunciado, y que no sabía qué iban a concluir, porque no tenía ninguna explicación que darles. Su voz se quebró ligeramente en ese punto, y la estabilizó y dijo, «Mamá, no sé qué pasó, no sé por qué estoy vivo». Apreté el teléfono contra mi oído y cerré los ojos y dije, «Yo sé exactamente por qué estás vivo, y te lo contaré todo cuando tengas la fuerza suficiente para escucharlo». Colgué el teléfono después de la llamada de Yusef, y me quedé completamente inmóvil, por un momento que se sintió fuera del tiempo. El mundo a mi alrededor, mi pequeña sala de estar en Al-Qur, la calle fuera de mi ventana, el televisor todavía encendido a bajo volumen en la esquina, todo parecía exactamente igual que antes de esa llamada. Nada en mi entorno físico había cambiado, pero yo no era la misma mujer que había cogido ese teléfono. Algo se había completado en mí durante esos 4 minutos de escuchar la voz de mi hijo. Algo que había comenzado la tarde del 24 de marzo, cuando Hannah llamó a mi puerta, y que se había estado moviendo hacia este momento a través de 3 días de ayuno y duda, y dolor profundo, y oración obstinada y desesperada. Yusef estaba vivo. Estaba en una cama de hospital, con lesiones que los médicos podían manejar, y una supervivencia que ni él ni nadie en el ejército iraní podía explicar. Y yo había hecho una promesa. Había mirado al rostro de lo desconocido y le había dicho a Jesús que si salvaba a mi hijo, le daría mi vida por completo y nunca miraría atrás. Llamé a Hannah antes de haber procesado completamente lo que iba a decir. Contestó al segundo timbrazo, y le dije que Yusef había llamado, y que estaba vivo, y en el hospital, y que los militares no tenían explicación para su supervivencia. La respuesta de Hannah no fueron palabras. Fue un sonido, una exhalación larga seguida de lo que solo puedo describir como una risa y un sollozo llegando al mismo momento. El sonido que hace una persona cuando algo que ha estado sosteniendo con fe durante días finalmente se convierte en realidad. Dijo que venía, y le dije, «Sí, por favor, ven ahora», porque la necesitaba allí para lo que estaba a punto de hacer. Llegó en cuestión de minutos, y abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos en el umbral por un momento antes de que ella entrara. Y yo cerré la puerta detrás de ella,
y le dije que estaba lista para cumplir mi promesa. Nos sentamos juntas en mi sala de estar, la misma habitación donde todo había comenzado. Y Hannah abrió su Biblia y leyó un pasaje antes de que oráramos. Leyó del Evangelio de Romanos, donde decía que si confesabas con tu boca que Jesús era Señor y creías en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Lo leyó lentamente y luego me miró y me preguntó si entendía lo que estaba a punto de hacer. No para asustarme, sino para asegurarse de que estaba cruzando esta puerta con plena conciencia de lo que había al otro lado. Le dije que entendía. Le dije que había sido una mujer musulmana toda mi vida y que sabía exactamente de qué me estaba alejando y sabía exactamente cuáles serían las consecuencias si alguien en mi comunidad descubría lo que estaba eligiendo. Le dije que entendía todo y que lo estaba eligiendo de todos modos, porque había desafiado a Jesús a que me mostrara quién era y él me había respondido de la manera más innegable que podía haber imaginado. Y una mujer que hace una promesa debe cumplirla. Incliné la cabeza y le hablé a Jesús con mis propias palabras, de forma sencilla y directa, como Hannah me había enseñado con el ejemplo durante esos 3 días de ayuno. Le dije que creía que era el Hijo de Dios. Le dije que creía que había muerto y resucitado, y que estaba vivo ahora mismo en esa habitación conmigo. Le dije que había visto su poder en la supervivencia de mi hijo, y que no iba a fingir que no lo había visto, ni a explicarlo con coincidencias o suerte militar. Le dije que le estaba dando mi vida, todo lo que era, cada mañana que me quedaba, cada oración que alguna vez oraría, cada aliento que quedaba en mi cuerpo. Le dije que era suya. Hannah dijo amén en voz baja a mi lado, y luego puso su mano en mi espalda, y oró por mí, con una voz tan suave que se sentía como agua moviéndose sobre tierra seca. Cuando terminó, nos quedamos en silencio por un breve tiempo, y me di cuenta de que algo estaba sucediendo dentro de mi pecho, para lo cual aún no tenía lenguaje religioso, pero que reconocí de inmediato como real. Una calidez, un asentamiento, la paz particular de una mujer que ha estado corriendo durante mucho tiempo y finalmente se ha detenido por completo. Lo que viví después de esa mañana no fue una vida fácil. Quiero serles honesta al respecto, porque creo que los testimonios que terminan con la conversión y se saltan lo que viene después, hacen un flaco favor al oyente. Ser cristiano en Omán no es ilegal, como lo es en algunos de los países vecinos, pero tampoco es algo sencillo. Omán permite a los no musulmanes practicar su fe en privado. Pero el proselitismo a los musulmanes está prohibido y las consecuencias sociales de que una mujer musulmana abandone públicamente el Islam en una comunidad tradicional como la mía serían devastadoras de maneras que van mucho más allá de lo legal. Mi familia, mis hermanas, mis primas, las mujeres con las que había orado en la mezquita durante décadas, todo mi mundo social, se construyó sobre una identidad islámica compartida de la que ahora me estaba alejando discretamente. No podía contarles, no podía invitarlas a lo que me había sucedido. Tuve que llevar mi nueva fe, como se lleva algo precioso y frágil, a través de un espacio concurrido, con cuidado, cerca del pecho, con plena conciencia de lo que costaría si se caía. Hannah se convirtió en mi iglesia. Era mi pastora, mi congregación, mi compañera de oración y mi amiga más cercana, todo contenido en una mujer pequeña y fiel que había vivido su propia versión de esta vida cristiana tranquila y oculta en Al-Qur durante años, y que sabía exactamente cómo navegar el terreno particular de creer en privado en una comunidad que no habría espacio para lo que creías. Nos reuníamos en mi casa o en la suya varias veces a la semana. Ella me traía libros que explicaban la fe a la que había entrado. Primero sencillos, luego más profundos. A medida que mi comprensión crecía, respondía a mis preguntas sin hacerme sentir que ninguna pregunta era demasiado básica o demasiado desafiante. Rezaba conmigo cada vez que nos veíamos
y me enseñó a orar por mi cuenta, en mi propio idioma, con mis propias palabras, sin formalismos ni fórmulas, solo una conversación honesta con un Dios que siempre estaba escuchando. Mis oraciones por Yusef se convirtieron en el centro de mi devoción privada diaria. Cada mañana, antes de que la calle fuera de mi ventana estuviera completamente despierta, me sentaba en mi silla junto a la ventana y presentaba a mi hijo ante Jesús por su nombre. Oraba por su curación física, para que las lesiones que el hospital estaba tratando se resolvieran por completo sin daños duraderos. Oraba por su mente, por el peso psicológico de ser el único sobreviviente de un ataque que mató a todos a su alrededor. Un peso que sabía, por la delgadez en su voz durante nuestras llamadas, que lo estaba llevando pesadamente, y oraba por el panel militar que se había convocado para investigar su supervivencia. Esto no era una preocupación menor. En el IRGC, ser el único sobreviviente de un ataque que mató al comandante y a todos los altos funcionarios presentes, no era simplemente una cuestión de suerte. Era una cuestión que requería explicación. Y una explicación que satisficiera un panel militar que operaba bajo la presión de las pérdidas en tiempos de guerra y el dolor institucional, no era algo que Yusef pudiera fabricar porque genuinamente no tenía ninguna que dar. Oré por ese panel con la misma franqueza y confianza que Hannah me había modelado, invocando a Jesús para que fuera delante de mi hijo a cada habitación donde se discutía su destino y le diera favor con las personas que tenían el poder de decidir lo que le pasaría después. Quiero hablar ahora a cada persona que ha escuchado esta historia desde el principio, y particularmente a cada madre que está cargando algo en este momento, que se siente demasiado pesado e imposible para cualquier oración que sepa rezar. Yo fui ustedes. Me senté en esa silla con una llamada telefónica resonando en mis oídos, y un cielo que se sentía completamente sellado, y una fe que no tenía nada más que ofrecerme, excepto la instrucción de ser paciente y esperar. Y luego, una mujer llamó a mi puerta y me habló de un Dios que abría puertas de prisiones y hacía que los hombres caminaran a través del fuego, y yo desafié a ese Dios a que me mostrara si era real. Él me lo mostró. Me lo mostró de una manera que le costó a la alianza militar más poderosa del mundo su mejor explicación. Y dejó a médicos e investigadores de pie en una habitación de hospital con expedientes que no cuadraban. Él me lo mostró en la voz de mi hijo llamando desde una cama de hospital cuando todos los informes decían que no había sobrevivientes. Si ustedes están al final de lo que su fe puede soportar, les digo que hay un Dios que los encuentra precisamente en ese final. Su nombre es Jesús. Él no es un profeta que vivió y murió y dejó un libro. Él está vivo. Él está presente. Él responde cuando lo llaman. Él respondió a una viuda musulmana en Mascate que apenas sabía su nombre. Él les responderá.